Nuevamente, siguiendo en el tono, una explicación. ya va, siguiendo en el tono, por favor, un momentico, señorita Indira. Habíamos dejado una reunión que se hizo la semana pasada allá en Washington, se dijo que era con Juan González, pero parece que fue con Story, con un sector de la oposición, para hablar de todos estos temas de la política. Pareciera que hay un giro en la política norteamericana, hay un sector que está buscando cerrar toda negociación, como también hay un sector interno que pareciera estar complacido con eso, y de eso pues queríamos preguntarte, Indira, tú que estás en todos lados, ¿qué has oído? Antes de eso tengo que explicar por qué vine vestida así, porque esta es la continuidad de mi protesta por la muerte de la iraní Mahsa Amini. Mis seguidores me escribieron: mira, Indira, queremos que llegues al programa de Kiko tu vestuario de la expoferia iraní. Porque fíjate, definitivamente esto es una discusión que tenemos que dar desde el género. Esto, el que yo venga así descotada, el que yo utilice faldas, minifaldas, estas cosas, me hace a mí menos santa, más santa. Yo creo que en pleno siglo XXI nadie debería de morir por estas cosas. Señora Yesenia, búsquese una cobija para tapar aquí. No importa, ya estoy resfriada, lo que vamos a hacer es aumentar el resfriado. No, chicos, es en serio, ¿vale? Eso no podemos dejarlo pasar. Como ya lo vamos a hablar. Y además como occidental, levanto la voz de protesta y yo sé que tú también vas a estar... Ya vamos a hablar de eso, pero sí, vamos me deja hablar. Vamos a salir vamos con el chisme, pues. Bueno, vamos métase con en el chisme. Fíjate tú, es lamentable que existe un sector de la oposición venezolana que siga siendo tutelada. Yo soy amiga del pueblo norteamericano, del gobierno norteamericano, yo no soy anti-yanqui, pero sí no me gusta que sea Estados Unidos ni ningún país quien termine decidiendo quiénes son los actores, cómo se juega, qué se juega y qué no se juega. Yo creo que ese es uno de los actos más antinacionalistas que pueden existir. Y por eso, como siempre, nada más me desmarco de ese sector que no da un pie hacia adelante si no lo consultan allá afuera. Yo creo que uno tiene que conversar. Yo incluso, o sea, estoy casi siempre haciendo también mis llamadas a gente en Estados Unidos, uno puede consultar, uno puede conversar, pero que sean ellos quienes me digan cómo voy a actuar o cómo me voy a mover, eso es parte de esa mala praxis política que debemos erradicar de nuestro foro. Bueno, yo tengo la misma información que tú, me han comentado eso, que hubo una reunión en el Departamento de Estado, eso no sería nada nuevo, no sería nada raro, no es nada extraordinario. La gran pregunta sería, ¿qué conversaron allí? ¿Y para qué conversaron allí? ¿Estarían buscando realmente una fórmula de proponerle al gobierno un canje? Pero no un canje, un canje que están esperando, que es el de Alex Saab por Fat Leonard, sino el canje de la deshabilitación de Juan Guaidó, por ejemplo, la inhabilitación de Juan Guaidó, perdón. Entonces, esas son las cosas por las cuales yo no creo que tienen que haber ningún tipo de conversación. Es decir, la conversación de Estados Unidos y de Venezuela se tiene que concentrar en los problemas y los asuntos de estos dos países, de estas naciones, pero no de a quién vamos a habilitar o a quién no vamos a habilitar para la política venezolana. Ya vamos a profundizar, pero como la señora Iris dice que yo no la dejo hablar y ahora... No, hoy viniste dictador, hoy vino dictador, Kiko. Mira, pues que véalo cómo está vestido. Vino de rojo para demostrarnos que él tiene el poder. No, Kiko, te equivocaste. Mira, fíjate, hablando de la reunión de los Estados Unidos o de la presunta reunión de los Estados Unidos, yo quiero decir que estoy de acuerdo con Indira con el tema del tutelaje, ¿no? Además, yo creo que lo hemos dicho en muchísimos espacios. Por supuesto que los gobiernos del mundo pueden servir como mediadores, pero desde el tutelaje nunca nada desde el tutelaje. Y hay que recordar, Kiko, que la realidad del G4 no siempre fue así con los Estados Unidos, y tú te debes acordar, había un ala socialdemócrata que siempre estaba Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática, que querían participar en las elecciones, que querían diálogo, que querían negociación, pero resulta que hubo un señor llamado Leopoldo López que les impuso una política de violencia, de protesta, y el error de ese sector, esa ala socialdemócrata que durante muchísimos años jugó junta, hasta en los procesos electorales, fue morderle ese peine a Leopoldo, porque salir de ahí va a ser muy difícil,
Porque entonces se enredaron con corrupción, se enredaron con la llamadita de Estados Unidos para decirle qué es lo que tienen que hacer y el esperar la luz verde del gobierno norteamericano para ver si se mueven o no. Y lo que ocurrió fue que la política y la realidad de Venezuela se impuso y ya los aplomó a ellos y al gobierno de los Estados Unidos. Es decir, la realidad se impuso. ¿Cuál es la vía? El voto. ¿Cuál es la vía? La electoral. Eso fue una demostración ciudadana, además, que se dio. Porque la gente se replegó de las protestas y fue a votar. Poca, sí. ¿No la que queríamos? Sí. Pero prefirió esa vía que la vía violenta que le propusieron. Prefirió la vía del diálogo, de la reconciliación. Los gobiernos de la región están reconsiderando su posición con Venezuela. El Parlatino está reconsiderando su posición con Venezuela. Y ya vimos como el gobierno de Colombia inicia un proceso para reconsiderar su posición con Venezuela, porque la realidad termina imponiéndose. Y el gobierno de los Estados Unidos no va a poder tutelar la política de Venezuela toda la vida. Yo abogo porque ese sector del G4, que hasta ahora se ha mantenido en esa esfera de tutelaje, que van a Washington cada vez que quieren, bueno, tienen hasta interlocutores allá de forma permanente, danzando por allá por las calles de los Estados Unidos, pidiendo audiencia cada 5 minutos, reflexione y se dé cuenta que la salida política no está en Estados Unidos, está en Venezuela. Y que por favor, dejen de hacer el papel de bobos. Tú sabes lo feo que se ve que yo tenga que pedirle a otro gobierno permiso para sentarme con los que se supone que son mis pares, porque son también opositores, con los que se supone que yo debería tener puntos de encuentro para enfrentar a Maduro y no los tengo, porque prefiero decirles alacranes, corruptos y malvados y etiquetarlos. Eso se ve muy feo. Siguiendo, fíjate, ayer en Italia ganó la supraderecha, la ultra supraderecha. Este es el 7º gobierno que cambia en Europa producto de la guerra. La guerra, aun cuando es nociva, tiene esta cosa que incide, la gente se rebela contra ella porque no quiere vivir mal, toda la inflación, el problema del gas, todo lo que esta guerra ocasionó para el europeo, pues se demuestra cada vez que van a votar. Sin embargo, es un péndulo. Fíjate que en España, si hubo también, el Partido Popular recuperó parte de su votación, pero en Francia fue la izquierda radical. Y en Inglaterra, bueno, no ganó nadie porque Johnson tuvo que ser suplantado por una dama, pero de su propio partido. Pero se insiste, y pareciera que todo lo que está ocurriendo en los Estados Unidos es que a medida que Biden, una vez que aparece Trump en la campaña electoral, Biden se radicaliza y como la gente le tiene a Trump mucho cariño y mucho odio, se polariza todo y Biden se ha ido recuperando. Sí. Y eso tiene que ver con todo esto que está pasando con Venezuela. Ahora, la guerra, el presidente mexicano, que yo soy López Obradorcista, porque me parece que el señor es inteligente, fue y le dijo a Trump, cuando Trump quería construir el muro, le dijo, mira, respétame, yo soy un país autónomo, y logró convivir. Y ahora propuso en la ONU, una comisión que intervenga a buscarle paz al conflicto loco ese. ¿Qué opina usted, señor Indira? ¿Cuántos gobiernos más van a cambiar antes que los europeos y los políticos y la geopolítica entiendan que esa guerra no sirve para nada? Mira, yo creo que van a seguir cambiando, porque además yo creo, vamos a retroceder el tiempo un poquito, vámonos al año 2019, final del 2019, que el mundo estaba en una convulsión, habían protestas en el Líbano, en Hong Kong, en Ecuador, en Colombia, había una convulsión porque es la sociedad en esa misma evolución, así como evoluciona la tecnología, las demandas sociales también evolucionan y las necesidades y las exigencias hacia los gobiernos también crecen. Esa ola, de alguna forma, se calmó por la llegada de la pandemia. Estamos hablando finales del 2019, entra el primer trimestre de la pandemia,
desaparecen las protestas a nivel mundial. Salimos de la pandemia y entramos en la guerra Ucrania y Rusia, que lejos de más bien bajar el volumen de esto, porque la gente debería estar concentrada en qué va a pasar con la guerra, es el contrario. Ha sido, como digamos, el polvorín que ha permitido o que ha incitado en que muchos países, no nada más de Europa, porque esta guerra nos trastoca todo. Entonces yo creo que estamos en una etapa, coincidencia o no, de convulsión. Yo creo que los países en el mundo en este momento son como ríos buscando su cauce, los ciudadanos son ríos buscando su cauce. Y esto lo puedes ver en lo que está sucediendo en Irán, lo puedes ver en lo que está sucediendo en la región, vamos a ver qué pasó ahorita con las elecciones en Brasil, lo que pasó ayer en Italia, vamos a ver qué otros gobiernos se siguen moviendo en Europa, pero yo creo que también es un tema de cómo nos vamos a mover en la región y de qué nos depara ahora frente a una China que se está viniendo sobre pero antes de meternos con eso, tú mencionaste también, vamos a ponérsela a Iris, que ese tema le encanta, esta cosa que está pasando en Irán, que matan a Masa Amini, que por el problema del velo, y entonces sale la gente a protestarse, las mujeres se quitan los velos, las manifestaciones están llenas de hombres defendiendo a las mujeres, pero el gobierno de Irán